Este segundo experimento es el reflector láser de vacío intermitente. Los elementos marginales de la ciencia son más en términos de agujeros y búsqueda de patrones de redes de conexiones. Encontramos que bajar los no produjo problemas significativos. Serie de observaciones importantes para reproducir artificialmente la luz de la hora y presentar a la ciencia un resumen de hechos nuevos e incontestables, abriéndonos a fenómenos que no encajan en nuestras nociones preconcebidas. Bienvenidos de nuevo. Este es nuestro segundo informe científico en Solari y estoy feliz de que se unan a mí. Hoy en este informe vamos a ver la física y la física cuántica del código genético y sus implicaciones. Una perspectiva que está reemplazando cada vez más el enfoque bioquímico tradicional de los organismos vivos. Después de todo, cualquier molécula bioquímica consta de átomos y partículas subatómicas que hoy en día se consideran campos cuánticos de la nada, en última instancia sujetos a leyes matemáticas y vibratorias de interacción. Como esta nada llega a construir algo vivo cuasi estable y más o menos inteligente es, por supuesto, todavía un misterio, pero evidenciar y experimentar con ADN y moléculas orgánicas afines como formas de onda electromagnéticas y acústicas estables ciertamente nos acerca a una comprensión más completa de la vida. En última instancia, probablemente estemos hechos solo de espacio-tiempo y energía, o espacio-tiempo conciencia, pero hasta que podamos manejar este pensamiento tanto teóricamente como en términos prácticos, tendremos que lidiar con este cuerpo biológico en el nivel de nuestra visión actual, por lo que cualquier investigador verdadero da la bienvenida a la expansión de un paradigma gobernante. Sin embargo, muchas de las ideas y evidencia presentadas en este resumen de lo que podría llamarse biología cuántica aún no se enseñan en las escuelas y, a menudo, son ridiculizadas por los principales creadores de opinión o infiltradas con medias verdades. Es bueno ver, sin embargo, que al menos las agencias que realizan investigación y desarrollo clasificados y financiados por la defensa parecen estar muy conscientes de la evidencia y sus implicaciones para que eventualmente podamos tener aplicaciones innovadoras en la mano. Todo para nuestro beneficio. Por supuesto, la mayoría de las ideas discutidas se centrarán en las publicaciones del biofísico ruso Peter Gayev y las extensiones de sus hallazgos. Aquí me reuniré con el Dr. Gayev en Moscú, invitándolo a hablar en nuestra conferencia el año siguiente. Gay es probablemente el más conocido entre los investigadores alternativos, pero hay otros y mi objetivo es reunir algunas piezas que, con suerte, crear o apoyar para usted una nueva o diferente comprensión del código genético y en última instancia de usted mismo. Le animo a hacer una pausa y reflexionar a menudo y no ver el informe en una sola sesión, sino sintetizar los diferentes aspectos presentados en su propia mente y unirlos para darse cuenta de que la naturaleza holográfica del ADN tiene ramificaciones de largo alcance en todo tipo de áreas. Si bien este informe no es principalmente para científicos que pueden conocer algunos de los temas mucho mejor que yo, seguirá siendo
algo exigente para la concentración del espectador, por lo que es mejor verlo en 3 o incluso 4 entregas y, en su lugar, continuar con algunas de las lecturas sugeridas, buscando los sitios web citados o los términos mencionados, o tal vez simplemente quiera cerrar los ojos y escuchar la historia y hacer algo de estudio más tarde para darle una especie de índice. Comenzaremos con un resumen del paradigma químico y sus limitaciones que nos llevará a observar los aspectos vibracionales y electromagnéticos de la biología, incluidos los biofotones y la coherencia acústica en las membranas celulares y el agua celular, por lo que descubriremos que los fenotipos o morfologías genéticas pueden ser desencadenados por campos electromagnéticos y que el ADN tiene profundas características lingüísticas que tienen implicaciones para la computación y la inteligencia artificial futuras. En la sección final nos centraremos en algunos experimentos específicos y sus resultados, incluido el trabajo de Peter Gajev, Luc Monnier y Hsien Kim. Enjoy. Disfruten. Primero echemos un vistazo rápido a las ideas estándar sobre el código genético, la doble hélice que se descubrió en 1953. El entendimiento es que nuestras estimaciones más recientes dan 37 billones de células en el cuerpo humano y la mayoría de estas células contienen los cromosomas o contienen un núcleo con 46 cromosomas que son las dobles hélices enrolladas. La doble hélice en sí misma consta de 2 hebras, cada una con lo que se llama una columna vertebral de moléculas de azúcar y fosfato. El azúcar o pentos, llamado así debido a la estructura pentagonal de la disposición de los átomos en la molécula, en realidad es instrumental en hacer la hélice, en hacer el giro de cada una de las hebras mientras se enrolla. Hay gorriones, como pueden verla. Molécula de pentos tiene diferente polarización y son estas moléculas las que son ópticamente activas y polarizan la luz que entra permitiendo el giro o giro de la doble hélice. Entre los huesos B son las moléculas codificantes reales, es decir, las 4 bases de nucleótidos adenina, guanina, cito y tina, que en grupos de 3 llamados codones proporcionarán el código genético real. Estos codones o grupos de 3 nucleótidos son las unidades codificantes de 4 aminoácidos individuales que en largas cadenas producen las proteínas de las que está hecho el organismo, incluido nuestro cuerpo. Las 4 bases de nucleótidos se mantienen unidas por enlaces de hidrógeno, el mismo tipo de enlaces de hidrógeno que también mantienen unidas las moléculas de agua o pueden reorganizarlas. Moléculas de agua en un grupo de cristal líquido. Por favor, tome nota mental del hecho de que el genoma existe en las estructuras de agua celular. Generalmente hay una estructura ordenada en la capa de moléculas de agua que rodea inmediatamente una proteína. Desde el descubrimiento del bacalao
La idea prevalece falla de que toda la información se almacena en el núcleo de la célula en forma de genes. Hay alrededor de 24.000 genes que están codificando activamente para el funcionamiento del cuerpo humano, codificando activamente las proteínas. Considerando lo joven que es nuestra comprensión del ADN, ha sido un modelo maravillosamente exitoso, como todos sabemos, pero aún hay ciertos aspectos que no se explican por lo general, simplemente no se mencionan en los libros de texto o cuando miras Wikipedia. Son principalmente dos preguntas. Saber la comprensión del código genético tal como lo tenemos no explica la diferenciación celular, es decir, la pregunta de si cada célula tiene esencialmente la misma información genética disponible que cualquier otra célula. ¿Cómo decide convertirse en una célula del hígado o una célula ósea o una célula de la piel? ¿Qué le da la información para decidir la topología o geometría de su función y su posición en él? ¿Cuerpo? La segunda pregunta importante que queda abierta es ¿por qué solo hay un 2% del código genético que parece estar codificando activamente proteínas? El 98% del material genético se ha considerado durante mucho tiempo como un tipo de cementerio de información obsoleta que ya no se usa, seleccionada durante la línea de tiempo de la solución EVOL. Parece que llevamos mucha basura, originalmente incluso denominada ADN basura, aunque este término ya no se usa tanto y solo recientemente el ADN no codificante, como se le llama, se ha convertido en parte de ciertas consideraciones, como con el proyecto ENCODE. Todavía no hay consenso sobre qué papel juega, si es que tiene alguno, pero es realmente posible, casi como en la cosmología, donde el 95% del cosmos parece ser materia oscura y energía oscura no registrada por nuestros instrumentos científicos, que también en biología solo el 2% del material genético tiene significado y el resto no tiene sentido para ser descartado. Veremos en el enfoque genético de onda discutido en este informe que este probablemente no sea el caso. El paradigma normal de la información genética mira el lado material del código genético, su química, la secuencia de los codones y nucleótidos. Incluso la ingeniería genética, que se ha vuelto tan exitosa, se realiza mediante procedimientos químicos o sintetizando y recombinando secuencias genéticas, como el famoso procedimiento CRISPR para la edición controlada del genoma, que ha sido la perspectiva de enfocarse únicamente en el lado bioquímico o material del ADN, pero este paradigma material y biomecánico está cambiando y está dando paso a un paradigma mecánico cuántico y basado en campos biofísicos cada vez más inmaterial de almacenamiento y transferencia de información a través de la investigación de células madre de ADN. Ya descubierto que un nivel más fundamental de información genética está presente en el genoma, ya que cada uno puede regresar a un tipo de estado fundamental o potencia pura universal para una diferenciación guiada en cualquier otro tipo de célula, pero el salto a un campo más electromagnético o de campo, como incluso la comprensión holográfica del ADN, aún no se ha
Hecho después de ver y estudiar los experimentos que estamos a punto de presentar, sin embargo, será totalmente claro que estamos compuestos de estructuras de campo ultra estables de imágenes de información inteligentemente combinadas en el estado continuo de flujo que llamamos vida, la química y la estructura material de los átomos y las moléculas aparecerán solo como portadoras de un tren de información que actúa y existe a partir de dominios fundamentales de campos magnéticos, interacciones gravitacionales y principios de física cuántica. Gran parte o incluso la mayor parte de esta comprensión ha surgido de Rusia. Rusia parece que los rusos, particularmente en el período de la Guerra Fría, confinados a la investigación administrada estadísticamente, en última instancia, tenían más libertad para realizar experimentos y líneas de pensamiento poco ortodoxas que los laboratorios científicos occidentales, que estaban y están pagados por intereses industriales, militares y orientados al mercado, por lo que fue Alexander Dick quien sugirió ya en la década de 1920, que por cierto fue el momento en que la física cuántica y las visiones de campo de la realidad apenas comenzaban a desarrollarse, que la célula emite radiación electromagnética ultra débil o fotones biológicos que él consideraba como el principal factor rector para la autoorganización, en mimitosis y morfogénesis. Esto fue posteriormente confirmado y medido técnicamente por Fritz Albert Popp de la Universidad Kaiser-Jaun en Alemania, quien registró la luz proveniente de la célula en el rango de frecuencia visible y ultravioleta, emitida principalmente por los cromosomas en el núcleo de las células. Esta luz es críticamente luz coherente, una luz láser ultra débil de la célula y no luz térmica o ambiental. Las emisiones de biofotones han sido confirmadas por muchos estudios y, lo que es más importante, se han encontrado en el sistema nervioso central y el cerebro, lo que hace que el cerebro posiblemente sea una computadora de luz. A continuación, les mostraré un breve extracto de un documental sobre el trabajo de Fritz Popp en busca de evidencia científica. Para esto, visitamos el Centro de Tecnología Kaiser Filter en Alemania durante años. Los investigadores aquí han estado midiendo la luz que irradia cada célula viva. Las emisiones se llaman fotones porque son emitidos por todos los organismos vivos en la oscuridad total. El brillo de esta pequeña hoja se hace visible al aumentar su intensidad en un factor de 7 millones utilizando equipos modernos. Es posible gracias a un amplificador construido especialmente para crear este metraje de película. Es la luz de la vida emitida por una pequeña hoja. Puedes ver su contorno, el brillo de una brizna de hierba, la primera filmación que registra la luz de la vida, luz de color que rodea a un organismo vivo en el laboratorio del Dr. Fritz Albert Popp. Están tratando de desentrañar el misterio de cómo la naturaleza usa esta luz en la sangre. Por ejemplo, las células de defensa se separan para el experimento, la luz de la vida. No es una luz común, es un poco como el espectáculo de láser de la naturaleza. Las células usan la luz para comunicarse entre sí. Por lo general, no puedes ver el brillo de las células de defensa que cambia inmediatamente cuando las células entran en acción. Una proteína extraña que las células identificarán inmediatamente como un enemigo se envía a través de un tubo para activarlas, una reacción que tiene lugar innumerables veces al día en todos los cuerpos. Cuando las células extrañas inyectadas llegan a las células inmunes, la defensa entra en acción.
el brillo brillante es una señal de alarma. Basada en los muchos resultados que ahora tenemos que interpretar, estas señales de luz tienen la capacidad y la función de optimizarlas. Reacciones químicas para provocar una activación de mejora para hacer que el sistema sea lo más eficiente posible para informar a las partes individuales que están a una gran distancia entre sí, quién, qué, dónde, esta coordinación que no puede tener lugar puramente a través de una reacción química se puede controlar mediante la información de la luz a la velocidad de la luz. Un ejemplo de esto se puede mostrar en un experimento con huevos. Los investigadores quieren comparar huevos de gallinas enjauladas con huevos de gallinas camperas. Se pueden distinguir los dos tipos de huevos por la luz que emiten bioquímicamente. No hay diferencia. Los investigadores toman una medida utilizando un equipo especialmente sensible a la luz. Si se puede demostrar una diferencia, eso significa que los diferentes estilos de vida de las gallinas se pueden determinar a través de la salida de luz. En términos más simples, ¿los huevos de las gallinas felices tienen un brillo diferente al de sus camaradas enjauladas? Una pregunta crítica para los consumidores de huevos, así como para los productores de huevos. Todos los datos son analizados por una computadora. El experimento debe ejecutarse siguiendo estrictos procedimientos científicos. Debe poder probarse en cualquier momento y repetirse en cualquier parte del mundo. Los resultados son indiscutibles. Los huevos de las gallinas enjauladas no emiten ni la mitad de luz que los huevos de las gallinas camperas. No es difícil imaginar lo terrible que es una vida como esta en cautiverio, pero más que eso, el hecho de que estas manos emitan constantemente experiencias de vida negativas y positivas, como luz de sus huevos, es una sensación científica. Lo que vemos aquí es que pequeñas diferencias en el entorno del pollo conducen a mediciones de luz completamente diferentes, lo cual es sorprendente porque no se puede identificar una conexión bioquímica. La investigación sobre biofotones del Dr. Pop se basa en estrictos estándares científicos y en la cooperación internacional con 16 grupos de trabajo en Japón. Ya se han invertido más de $1 millón en este campo. Los resultados son espectaculares y están abriendo la puerta a áreas de investigación completamente nuevas. Se imagina que un científico riguroso del enfoque y la integridad de Fritz Pop fuera ridiculizado y atacado vehementemente por sus pares y no tomado en serio por muchos de sus colegas de física que insinuaron que simplemente no puede haber orden en el baño de calentamiento del cuerpo porque el láser requeriría orden. Supone que todas las reacciones y procesos bioquímicos en el cuerpo funcionan en un equilibrio termodinámico, lo que significa que las reacciones bioquímicas están guiadas en última instancia por la entropía o las colisiones interacciones aleatorias de las moléculas en una temperatura biológica dada y, sin embargo, dado el entendimiento de que la longitud de coherencia de la luz solar en la superficie de la Tierra se corresponde con las dimensiones o el tamaño de la célula biológica, hace que la coherencia a escala celular y a continuación sea muy factible la idea de la luz coherente emitida por la célula no es tan descabellada. Los organismos biológicos han evolucionado y se han desarrollado durante millones de años dentro del campo magnético de la Tierra a cierta distancia de la estrella madre, nuestro Sol, de modo que las estructuras celulares y la arquitectura viviente están sintonizadas con precisión con la distribución de energía en la
Heliosfera, los siguientes y probablemente los investigadores más importantes sobre la naturaleza del campo cosmofísico de la vida y el ADN en Rusia fueron Nikolai Kerev y el eminente V. Petrovich Kasev. Ambos han contribuido con un trabajo tan innovador y pionero que requerirá un informe solar aparte. Tuve la oportunidad de trabajar con el Instituto de Antropología Cósmica ISRI en Novosibirsk y fui instrumental en la publicación pública de la monografía de Keck para el mundo angloparlante. Kasev descubrió el efecto espejo citopático. Esta es una interacción electromagnética intracelular distante entre dos cultivos de tejidos, uno de los cuales fue sometido a un agente biológico o químico perjudicial, como un virus o un veneno. Los dos cultivos estaban en contenedores sellados con solo una ventana óptica entre ellos, con vidrio como ventana óptica. Entre ellos, el cultivo infectado moriría mientras que el otro cultivo permaneció sano. Pero cuando se colocó una ventana de cristal de cuarzo entre los cultivos celulares y necesitamos saber que el cristal de cuarzo permite que la luz ultravioleta pase a través de ella. Luego, unas 12 horas después, la enfermedad también apareció en el cultivo sano. El efecto podría transmitirse aún más a un tercer cultivo que nunca estuvo físicamente en contacto con un veneno o virus. Esta fue una indicación muy clara de la comunicación electromagnética entre células vivas. Mucho de lo que vamos a hablar hoy tiene su origen en Novosibirsk. Y también el trabajo de Peter Gay tiene su origen en la escuela de este estimado instituto. Pasemos ahora a lo que Gaia encontró. El primer indicio de holografía de ADN se descubrió en experimentos en 1985. Los hallazgos se publicaron solo en inglés en 1991 y luego se describieron con mayor detalle en 1994 en el libro de Peter G.V. The Wave Genome. En ruso, un artículo ahora famoso que llegó a Internet fue publicado por Vladimir Ponin en 1995 en colaboración con el HeartMath Institute, pero utilizando el material de Gub. ¿Qué fue lo que encontraron? El descubrimiento se hizo como un efecto secundario de los experimentos que observaban los modos de vibración del ADN. En solución, estaban usando un láser o espectrómetro de dispersión de luz dinámica. Este es un dispositivo que examina cómo el material dispersa la luz, lo que proporciona información sobre el comportamiento del material, por lo que la luz láser impactante la refracta, mostrando cómo las partículas de diferentes tamaños tienen una firma de dispersión única. El primer gráfico muestra las mediciones de control antes de que la muestra de ADN se coloque en la cámara de dispersión. Obviamente, solo se pueden detectar muy pocos fotones distribuidos aleatoriamente. Cuando la muestra física de ADN en una solución se coloca en la cámara de dispersión, la forma de onda característica o firma de fotones se registra, pero el descubrimiento importante se realizó cuando la muestra física real de ADN se retiró de la cámara de dispersión C y aún por un tiempo se registró una imagen de fotón regular en la cámara oscura ahora vacía, por lo que sin ningún material presente se registró un fantasma y si el espacio en la cámara de dispersión no se altera, esta memoria fantasma podría medirse hasta por un mes.
Piense en eso, que la presencia de ADN crea no solo su propio campo de luz coherente, sino que también deja una huella en el fondo de C, un espacio aparentemente vacío. Y por lo tanto tan claramente que la huella informativa su estado de orden todavía era recuperable horas y días después. Eso significa que tu propia presencia en la habitación siempre dejará su firma, su memoria, y así es como puede ser que una persona muy amorosa o coherente deje su IMPR en una casa o situación durante mucho tiempo. Esto podría definirse como una forma de entrelazamiento de los átomos biológicos con el campo de fondo, manifestándose así como algo no local, es decir, literalmente no es su fenómeno en términos de física. Por supuesto, esto requiere la existencia de algún tipo de campo de vacío, algo que fue criticado durante mucho tiempo, pero que ahora se establece como el concepto de las fluctuaciones del punto cero que la teoría cuántica de campos abarca la coherencia u orden del ADN, y como Gajev cree que la información codificada en los estados de spin de las partículas ordenadas interactúan con las fluctuaciones del punto cero y los campos de partes ilícitas del vacío físico, también indica que la molécula de ADN se transmite como una sola waveform, creando patrones de interferencia de spin cuántico con el vacío. Una implicación es que en última instancia el ADN podría ser transferido o transportado, digamos teletransportado, y materialmente y no localmente, y como una modulación de luz o láser, que en principio una teletransportación cuántica de moléculas biológicas es factible y ya fue demostrado en 2003 por el grupo de investigadores alrededor de Anton Singer, famoso por los experimentos de teletransportación cuántica. En la Universidad de Viena crearon patrones de interferencia de moléculas ferinas C60F48 pesadas. Y en 2011 de moléculas aún más grandes que consistían en hasta 430 átomos, que demostraron que incluso las moléculas de los objetos clásicos tienen un tipo de naturaleza ondulatoria. Antes de que observemos los experimentos y los resultados fenomenales que sugieren fuertemente una naturaleza ondulatoria de la molécula biológica, como el ADN en particular, intentemos crear más del marco científico que nos permitirá comprender y describir lo que está sucediendo. Mientras que la teoría genética actual se centra en los 24.000 genes codificantes activos en términos de química, el nuevo modelo considera al ADN como una forma de onda estable de información que no actúa principalmente a través de la química y composición molecular, sino a través de las oscilaciones y campos acústicos y electromagnéticos coherentes que crean los átomos y las moléculas. Existe un patrón complejo de interferencia a nivel celular y subcelular producido por un lado por las vibraciones mecánicas o elásticas de los átomos de las moléculas en el entorno de hidrogel de cristal líquido, que implicaría patrones de onda como FR o fonones dentro de los pequeños tubos y cavidades del orgánulo celular, como los microtúbulos, las mitocondrias, las membranas lipídicas del dipolo eléctrico o en la geometría de la propia macromolécula de ADN. Estos campos de interferencia vibracional pueden superponerse y producir patrones de ondas estacionarias de microsonidos u ondas acústicas dentro de la
Célula. Los patrones de onda de tipo Friese o condensados Friese son casi como los condensados de Bose-Einstein, pero a altas temperaturas a vez. Ambos condensados de Einstein. El condensado implica la superposición de las longitudes de onda BR de partículas u ondas de materia hasta tal punto que todo el sistema puede describirse mediante una sola función de onda. El físico alemán Herbert Fitch predijo en 1968 que las proteínas y membranas biológicas podrían entrar en tal estado cuando se excitan a través del bombeo metabólico, que es la absorción de energía que daría como resultado frecuencias de excitación coherentes que actúan como estados cuánticos macroscópicos. Leímos en un artículo de May WHO. Las moléculas y membranas excitadas vibrarán a varias frecuencias características. Esto eventualmente se acumula en modos colectivos o excitaciones coherentes de oscilaciones electromecánicas, fonones u ondas sonoras en medio sólido y radiaciones electromagnéticas. Fotones. Surge la posibilidad de que los organismos puedan realmente usar radiaciones electromagnéticas para comunicarse entre células o entre diferentes organismos. Estas oscilaciones dentro de los microtúbulos, así como posiblemente otras estructuras y moléculas de importancia biológica, también son parte de la teoría de Stuart Hamoff para una base de la conciencia, y fue apoyada recientemente por el Instituto de Tecnología de Nueva Jersey y la Universidad Yeshiva en Israel, mostrando que los microtúbulos parecen tener frecuencias particulares almacenadas en sus bordes. Los investigadores estaban observando los bordes topológicos de los fonones de los microtúbulos, que son cuantos de energía sonora o vibración en el borde mismo de la superficie de un material. Esto juega un papel en la superconductividad y está relacionado con una clase especial de partícula subatómica, la llamada Majorana. Por cierto, la Majorana es parte de la teoría para explicar materia oscura y tal vez relacionada con los neutrinos. Aún no está claro si los neutrinos son en realidad partículas Majorana, pero nos muestra que puede haber un componente de superconductividad involucrado a lo largo de los bordes del citoesqueleto. Aquí puede ver tres bandas de frecuencia diferentes que se encuentran a lo largo de los bordes de los microtúbulos. Este es un vídeo de Anirban Band, investigador principal del Instituto Nacional de Ciencia de los Materiales en Japón, que muestra frecuencias en el gigahertz range. Rango de kilohercios, megahercios y gigahercios. Es en estos bordes que se puede encontrar la cuarta fase del agua o la zona de exclusión. La investigación de Gerald Pollock muestra que el citoplasma está compuesto de un tipo particular de agua intracelular, agua estructurada, un tipo de agua cristalina líquida en la célula que facilita la transferencia de energía e información. La Amos informó por primera vez en 1979 que se crea una capa de agua ordenada alrededor de los microtúbulos. También se forma un fuerte campo eléctrico alrededor de las mitocondrias, que están alineadas alrededor de los microtúbulos, por lo que los condensados acústicos frescos vibran y estructuran el entorno acuoso dentro de la célula. El agua ordenada en la región del campo eléctrico a lo largo de la membrana
Forma una estructura gelatinosa que permite una alta excitación de vibraciones intracelulares. Esta región de gel también muestra valores de pH más altos y comprende varias capas de moléculas de agua para que pueda tomar dimensiones macroscópicas, una disminución o pérdida del potencial de membrana a lo largo de los bordes. Cambia el ordenamiento del agua alrededor de los microtúbulos y las mitocondrias y es indicación de una disminución en el bombeo de energía. Ahora es interesante notar que Otto Bohr señaló que esta función de las mitocondrias cambiará para producir energía a partir de la fermentación en lugar de la oxidación o transferencia de protones al interior de las mitocondrias. La producción de ATP por fermentación tiene lugar fuera de las mitocondrias en el citoplasma, donde el agua celular ya no está estructurada y el pH es ácido. Es muy probable que esta forma inversa de producción de ATP y la acidez citoplasmática sea la causa del cáncer de manera importante. Sin embargo, se ha demostrado que el ordenamiento del agua también se puede lograr mediante un campo eléctrico de fuente externa. Investigadores del Instituto de Química Física y Teórica en Graz, Austria, informan sobre un puente de agua flotante entre dos altavoces de vidrio que se creó aplicando un campo eléctrico de corriente continua de alto voltaje. El agua puede salir del contenedor y caminar por el aire hasta el otro vaso de precipitados. La longitud del puente de agua flotante era de hasta 3 cm. Dentro del puente de agua, Elma Fuchs y Jakob Boechler observaron oscilaciones de alta frecuencia de diferente velocidad que las ondas superficiales. Por lo tanto, el puente actúa como una onda. Guía. Todo. Las estructuras y membranas celulares de agua y ciprina adquieren propiedades que ahora se estudian en áreas como la mecanobiología y los metamateriales, que son materiales con propiedades electromagnéticas inusuales. Los investigadores del Instituto de Tecnología de Georgia, por ejemplo, han demostrado que las nanopartículas de hidrogel o los materiales de gel como los que se encuentran en las células se pueden usar para formar cristales fotónicos que se pueden sintonizar para la telecomunicaciones a través de la
Red cristalina. Si es posible guiar el fotón a través de la red cristalina, se puede usar como una computadora fotónica. Sé que esto es mucha información técnica, pero por favor, no se apaguen, más bien hagan una pausa y piensen en esto por un momento. Intenten comprender y visualizar lo que está sucediendo ahora mismo en sus propias células. Hay procesos trópicos NEAND altamente ordenados en cada una de nuestras células en este momento, que tienen la capacidad de establecer enlaces de comunicación de largo alcance a través de membranas mediante puentes de agua. Formas de onda street. Este no es el potencial de acción química de la señalización neuronal, sino una onda coherente TRIN mucho más rápida que emplea características mecánicas cuánticas. Todas las células están en comunicación coherente entre sí, basadas en los patrones de vibración de cristal líquido en la arquitectura celular, y es sobre este látiz vibratorio que la imagen holográfica como bioinformación viaja. Lo considero más que una analogía, que fuimos creados a imagen de un modelo de maestro divino. Recuerde que junto con el condensado FR de fonones o vibraciones microacústicas, también existe el biocelular coherente campo de fotones. Según Fritz Popp, genera patrones de interferencia láser que son la base misma de la manifestación de procesos holográficos cuánticos en el milieu altamente ordenado de la célula interior. Tienes dos capas de patrones de interferencia constructivos, uno acústico y el otro electromagnético, que parecen generar imágenes holográficas complejas y estructuras de ondas que pueden mantenerse durante mucho tiempo. Esto puede considerarse como un nuevo tipo de sistema de vídeo que codifica ADN en varias capas que permanecen intactas en varios dominios. El ADN aquí actúa como una antena o receptor, así como un emisor de imágenes genéticas, y la imagen en sí no se almacena como un texto químico molecular, sino como un patrón de interferencia, un holograma cuántico de ondas acústicas y electromagnéticas. GV considera el ADN como un solón, un tren de ondas ultraestable que viaja a lo largo del hielo molecular completo. La molécula en su conjunto se convierte en un oscilador cuántico armónico y, como tal, se verá que tiene capacidades de acoplamiento de resonancia con todas las escalas del universo. La observación de que la información genética no se almacena realmente dentro del ADN, sino que puede leerse simplemente por las propiedades láser del comportamiento de partículas coherentes de los biopolímeros de una biblioteca que se almacena en otro lugar, está corroborada por un descubrimiento único de dos científicos de Ciba Geigy, ahora Novartis, en Basilea, Suiza. Guido Abna y Jin SH colocaron semillas de células germinales de diferentes especies en un campo electrostático, un campo de voltaje DC, muy similar al que tenemos naturalmente en nuestra atmósfera en una tormenta eléctrica o como ocurre entre dipolos de membrana en la célula, solo que crearon campos de una intensidad de hasta 10.000 voltios. Las semillas permanecieron en el electrocampo durante unos 3 días o a veces más, y luego se les permitió brotar, crecer la planta u organismo resultante.
mostró un fenómeno sorprendente. Las semillas de laberinto modernas, por ejemplo, desarrollarán hasta 5 mazorcas en un lugar donde normalmente solo se desarrolla un carbohidrato. Así es como creció el laberinto en tiempos evolutivos mucho más tempranos. Las características genéticas que se habían perdido a través del cultivo o el cruzamiento se recuperaron y continuaron en la siguiente generación de la misma planta. Lo mismo sucedió con el helecho de madera moderno, cuyas esporas fueron tratadas en el campo electrostático. Invirtió su historia evolutiva y se convirtió en un fenotipo diferente de un helecho que creció hace millones de años, pero ya no. Hoy, química y genéticamente, el helecho de madera seguía siendo el mismo, pero su forma y apariencia habían retrocedido en el tiempo. ¿Cómo es eso posible a menos que la información genética se almacene en otro lugar, posiblemente en el campo geomagnético helio? O al menos requerirá un acoplamiento con este campo de fondo para acceder a la versión actual de una planta. Los huevos de la trucha arcoíris moderna fueron tratados en el mismo campo y sorprendieron a los investigadores nuevamente. El pez nacido del desove tratado retrocedió en el tiempo durante 150 años para manifestar un fenotipo de trucha que, desde entonces, se ha extinguido. Tiene una mandíbula inferior más grande, una coloración diferente, es mucho más grande en tamaño y muestra un comportamiento mucho menos domesticado que el camión de granja moderno. Además, no necesita todos los antibióticos que los peces de granja necesitan para sobrevivir. El paradigma actual de la genética no puede explicar el fenómeno. La historia evolutiva está registrada y quizás incluso controlada desde un campo circundante. Podríamos acceder a diferentes etapas de desarrollo ajustando el tratamiento del campo eléctrico. ¿Y si la imagen genética existe como una resonancia en algún tipo de campo de vacío, puede actualizarse y cambiarse solo por formas de onda? Signo de apertura de interrogación. Podría, en principio, insertarse una imagen genética holográfica en el campo magnético de otro planeta y desencadenar vida en otro lugar. Abna y SH murieron inesperadamente en 2001 y la investigación, que incluso se presentó en la televisión suiza y alemana en la década de 1990, ya no se menciona. Después de patentar el descubrimiento y Method Kagi interrumpió la investigación. Por supuesto, debemos considerar que la misma empresa también produce los fertilizantes para el cultivo de mace y los productos farmacéuticos para la cría de truchas. Por favor, considere con todo lo que se ha dicho anteriormente que esto implicaría y sugeriría al menos dos aspectos importantes. Primero, que la información genética no reside solo en los cromosomas individuales dentro de un núcleo de cada célula, sino que también está fractalmente distribuida y realizada por el continuum cromosómico completo o campo cuántico de todo el organismo, con cada manifestación del conjunto de cromosomas en comunicación con el campo holográfico oscilante de todos los demás conjuntos de cromosomas en cada célula. Usted no es solo un conglomerado de células individuales, sino usted mismo una
Forma de onda estacionaria de información acústica y electromagnética que literalmente se recrea y se reconstruye continuamente desde él. Vacío. Además, este continuum cromosómico en todo el organismo obviamente no solo tiene una extensión espacial que se intercomunica por todo el cuerpo e incluso más allá, sino también un componente temporal que comunica secuencias importantes de información. A lo largo de generaciones de un tipo SPEI, es un proceso holográfico cuántico de espacio-tiempo lateral y longitudinal. En segundo lugar, los resultados del experimento de ADN fantasma implican y sugieren que el código no solo está contenido en los genes codificantes, sino que su promulgación también requiere el resto del ADN. El 98% son partes no codificantes llamadas intrones o basura, que no tienen funciones obvias pero que proporcionan el contexto para la expresión de los textos genéticos en la célula. En un artículo que escribí en 2018 exactamente sobre este tema, a saber, la holografía del código genético publicado en alemán en un libro sobre escalamiento global, señalé el trabajo de representación del juego del caos para visualizar el orden y el patrón del ADN. Hay una indicación muy clara de que el código genético, el ADN, es un fractal. La representación del juego del caos de Joel Jeffrey y otros investigadores ha demostrado que la secuencia de nucleótidos en el genoma no es aleatoria ni sigue la constante de Boltzmann, sino que muestra patrones globales y correlaciones de largo alcance que las perspectivas lineales no muestran. Aquí vemos la representación del juego del caos de una región del cromosoma humano 11 que exhibe un patrón fractal característico. Se puede ver en el cuadrángulo superior derecho esta área rojiza y su repetición en una escala más pequeña en otros cuadrados. Tal invariancia de escala es parte de un proceso fractal. La representación del juego del caos funciona así. Asignas los 4 nucleótidos adenine, guanine, citodai en las 4 esquinas de la cuadrado. Luego traza todos los nucleótidos en su secuencia, comenzando desde el centro y moviéndose hasta la mitad de la esquina de la base 1. Desde allí muévete hasta la mitad de la esquina de la base 2 y así sucesivamente. Cada punto en un CGR representa uno de los nucleótidos. Lo que se encuentra en estos patrones autosimilares es que hay correlaciones de largo alcance que se extienden a través de miles de posiciones base e indican la existencia de un contexto superior. Las correlaciones existen principalmente en las secuencias no codificantes del material genético, lo cual es evidencia de que el 98% del ADN aparentemente inútil tiene información organizadora y generadora de contexto. Se ha encontrado un patrón fractal o autosimilar adicional del ADN en su estructura tridimensional. Los investigadores de la llamada mecanobiología están descubriendo lentamente
que también la organización espacial del cromosoma es fundamental para regular el genoma. La organización tridimensional del cromosoma, una doble hélice de casi 2 metros de longitud plegada en un área de solo 2 nanómetros, sigue lo que se llama una curva de Hilbert, una de una familia de formas que pueden llenar un espacio bidimensional sin superponerse nunca. La inteligencia matemática de esta molécula es bastante extraordinaria, tanto en términos de teoría de grupos, como presentaré en el futuro, así como en términos de su topología geométrica, como se ve aquí. Teniendo en cuenta que la fractalidad y la autosimilitud son propiedades de la holografía, volvamos al contexto que proporciona correlaciones de largo alcance que arrastran las secuencias codificantes y no codificantes fractalmente, distribuyendo el código a través del genoma completo y no solo de los genes. Tales correlaciones de largo alcance también son una característica reconocida de los textos en lenguaje humano. El contexto es una condición fundamental para la transmisión sin errores, es decir, la reproducibilidad e inteligibilidad de la información. Varios estudios abordan la sorprendente precisión de la transcripción de ARAN, es decir, la copia de información genética para la síntesis de proteínas o la división celular, señalando que estadísticamente el alto grado de fidelidad en la transcripción no puede ser aleatorio, sino que sugiere mecanismos de corrección y dirección que garantizarían que los planos transcritos se entiendan correctamente, en particular en vista de la alta ambigüedad de las unidades de codificación de proteínas, que contienen secuencias homónimas y sinónimas que no proporcionan una receta inequívoca para la síntesis de proteínas. La hormona en el código genético son áreas en las que diferentes aminoácidos están codificados por las mismas unidades de tripletes, y los sinónimos son casos en los que diferentes los tripletes o codones codifican el mismo aminoácido. Por ejemplo, fue evidente muy pronto, después del descubrimiento del código genético, que el triplete uracilo-uracilo-uracilo, que es para el ARAN, codifica tanto la fenilalanina como la leucina. Además, se entiende que solo los 2 primeros dígitos del triplete son las unidades definitorias, de modo que diferentes codones pueden codificar el mismo aminoácido. Esta es una de las principales dificultades señaladas por GV, dada la sinonimia y homonimia generalizadas de las unidades codificantes. ¿Cómo decide la célula qué proteínas necesitan ser sintetizadas y cómo lo decide tan rápidamente? Debemos asumir una estructura biocomputacional cuasi inteligente superior del contexto, que se deriva del código genético como un juego holográfico y no solo de una pequeña parte del 2% de los genes activos. Ignorar este contexto y solo trabajar con los genes, dice GV, conduce a productos erróneos y peligrosos de la ingeniería genética, entre los cuales los más llamativos son las bacterias Cynthia de Craig Venter y los alimentos transgénicos. Es como en un texto literario donde el lector o receptor comprende el significado de las palabras individuales a partir del contexto general de la historia.
De hecho, resulta que el ADN tiene las propiedades estadísticas de los lenguajes naturales. Los textos de los lenguajes humanos naturales se caracterizan por una distribución de frecuencia particular o ley de potencia de sus elementos constituyentes, que se define por la ley de Zipf. En 1949, George Kingsley Zipf observó un fenómeno estadístico que requiere que el número de palabras o letras que aparecen n veces en un texto decaiga con el cuadrado inverso de n, o para decirlo de otra manera así. Cuentas las palabras que aparecen en un texto y le asignas un rango a cada palabra en función de la frecuencia o el número de sus apariciones, dando el rango 1 a la palabra que aparece con más frecuencia, rango 2 a la segunda palabra más frecuente, etc. Llegarás a una proporción inversa de frecuencia. Rango. Esta es una distribución hiperbólica de los constituyentes del texto. George Kingsley Zipf aprobó esta ley para textos hablados y escritos de diferentes autores. Ahora se entiende como la ley de generación de contexto. Durante la formación de un texto significa que el contexto en sí mismo define la aparición o supresión de palabras. El contexto garantiza la coherencia y la significatividad de un mensaje. Metanfetamina. El contexto surge de la interacción de la semántica de cada palabra. Una larga cadena de palabras permanece sin sentido mientras como el contenido semántico colectivo no se proporciona. La distribución de Zipf también se encontró en textos musicales y se ha definido como una medida para el contexto compositivo, que prueba que la música es un lenguaje natural en sí misma. El descubrimiento de la distribución de Zipf en el genoma es indicativo de la eficiencia comunicativa del ADN y una prueba de la existencia de un mensaje incrustado en un contexto coherente. Nuevamente, esto solo es posible si todo el material molecular tiene significado y no solo un código. Genes, para que no seas un cementerio o un basurero del 98% de material obsoleto, a menos que prefieras seguir a los Richard Dorines de este mundo, que se conforman con ser considerados un animal evolutivo. Como nota al margen, se ha demostrado que la misma distribución de Zipf existe en una aproximación cercana dentro de la distribución de factores de números primos en la serie de Fibonacci. ¿Existe una correlación entre el ADN y los números primos? La hay, y es probablemente la más fascinante y profunda de todas las propiedades del ADN, que se abordará en nuestro próximo informe de ciencia solar. Dada esta similitud o incluso la coincidencia del lenguaje y el ADN, me ha convencido de los extensos esfuerzos de las agencias de inteligencia como la NSA para recopilar todos nuestros. Las conversaciones, los mensajes y los escritos no se deben tanto a que estén escuchando lo que tenemos que decir, sino a que están dispuestos a capturar la profunda estructura chomskiana subyacente del lenguaje en sí, que tiene poder creativo. ¿Por qué Google se ha llamado a sí mismo alfabeto si no hubiera un profundo interés en las propiedades fundamentales del lenguaje? El avance de la inteligencia artificial que presenciamos hoy se basa en el descifrado del lenguaje mismo, el umbral más importante. Creo,
se cruzó con la computadora Watson de IBM, que por primera vez implementó procesos informáticos que se acercan al pensamiento y al aprendizaje humanos. Como saben, en 2011 Watson superó a los mejores jugadores en Jeopardy y lo hizo basándose en algoritmos de lingüística computacional y lenguajes naturales. Estas computadoras ya no están programadas para recuperar información de una base de datos, sino que son motores de inferencia modernos, combinados con chips neuromórficos que literalmente aprenden como un cerebro humano para combinar nuevas declaraciones e ideas, solo que mucho más rápido. Hace solo unas semanas se anunció la nueva supercomputadora Summit de IBM utilizando algoritmos de aprendizaje profundo o lo que se llama computación cognitiva combinada con una enorme base de memoria que pone a la IA más allá del alcance de las mentes humanas. Su última versión, llamada Proyecto Debater, es capaz de persuadir a un sujeto humano para que siga su argumentación incluso en cuestiones políticas. Estos sistemas de inteligencia artificial interactúan con su entorno en tiempo real y pueden cambiar estrategias a lo largo del curso. Están aprendiendo de prueba y error utilizando datos sin procesar de manera muy similar a un humano, un proceso llamado aprendizaje de refuerzo. Las computadoras neuromórficas y cognitivas también están involucradas en el proyecto del cerebro humano o proyecto del cerebro azul, que ha descubierto estructuras de alta dimensión en los patrones de activación neuronal del cerebro, un tema del que tendremos que hablar en el futuro cercano. Traerá redes geométricas hiperdimensionales combinadas con chips neuromórficos para el cerebro fractal. Como la supercomputación, el genio ha salido de la botella y no hay vuelta atrás. El cerebro humano ha sido decodificado y la metacognición está siendo deconstruida, todo basado en la deconstrucción y decodificación del lenguaje, y ahora se combina con la naturaleza de onda holográfica del ADN, que en sí mismo tiene propiedades lingüísticas. Todos debemos tomar nota. Tenemos el deber de saber si existe una resonancia real entre el ADN y el lenguaje humano. Debería ser posible modular el ADN solo con el lenguaje. Y me temo que esto ya se ha hecho y las implicaciones son poderosas en un conjunto aterrador y, sin embargo, innovador de experimentos. El Grupo Gajev ha usado señales de lenguaje humano para iniciar modificación. Expresión genética. Curiosamente, esta situación fue pronosticada hace cientos de años. Si leemos la literatura cabalística sobre el golem, la construcción de una inteligencia artificial que también tenía un cuerpo genético armado por una forma corrupta de lenguaje, imitaba a un humano pero no tenía los atributos superiores de un alma humana. Aún más antiguas son las enseñanzas gnósticas, como la Pistis Sophia, que describe cómo los arcons inteligencias extraplanetarias son responsables de la producción industriosa de material genético que está más moldeado para parecerse a Yalo el demiurgo, su nombre en sí mismo una corrupción del poder original de la creación en Ya Sabot. Así que según estos textos, hemos estado en este punto antes o siempre hemos estado en la programación de la mente profunda de Oblivion sin darnos cuenta.
Sin embargo, ahora parece que el sistema de lenguaje computarizado se está mordiendo la cola cerrando el circuito, lo que podría llevarnos a un punto en el que nos estemos programando para que no existamos a menos que podamos acceder a un tipo de lenguaje radicalmente diferente y superior. Una nueva forma de ISMD. Formas de pensamiento en términos del teorema de incompletitud de Gödel que maniobras la máquina de IA basada en el lenguaje. Tal formalismo debe basarse en una conciencia de revelación y no en el pensamiento deductivo humano. Ahora veamos algunos experimentos de diferentes investigadores que dan indicios de una naturaleza de onda holográfica de la información genética. Una advertencia y disculpa de antemano: algunos de los experimentos que voy a describir desafortunadamente involucraron animales y su sufrimiento implícito. Uso antinatural después de la observación del efecto fantasma del ADN en la cámara de dispersión. Cuando un cultivo vivo fue irradiado con luz láser Gay y el equipo descubrió que el láser también podría usarse en una configuración inversa para transmitir información genética a un receptor vivo. Usaron un láser de helio neón especial de una longitud de onda de 632 nanom y descubrieron que probablemente creaba un holograma dinámico no lineal, donde la onda de luz se refracta desde la muestra de célula y se conjuga en fase con el haz de luz original varias veces. Tales hologramas se estudian hoy en día en relación con el metamaterial. Esto significa que la luz se refleja de regreso al láser, ahora llevándola modulación de spin cuántico de la diffracción de la biomuestra. Las modulaciones provienen de la actividad óptica y vibraciones rotacionales de microestructuras o dominios de cristal líquido del ADN. A medida que este haz va y viene, la modulación de la información se amplifica. También crea un espectro de banda ancha que involucra frecuencias desde el infrarrojo cercano hasta el ancho de banda de ondas de radio de 640 a 700 kHz. Estas ondas de radio son captadas por un receptor de radio y capturadas por la tarjeta de sonido de una PC para almacenarse como una señal digital, muy similar a un archivo MP3, por lo que el láser de banda ancha se modula con la información del ADN escaneado, que se puede transmitir. Distancias. Aquí puede ver un vídeo bastante rudimentario del equipo técnico básico que usaron, que es una máquina vieja, el láser de helio neón LGN303. Produce dos haces polarizados ortogonalmente. Aquí, el haz láser se enciende y se enfoca en la muestra biológica en la bandeja. Puede escucharla lectura y la luz que se refleja desde la muestra biológica se modula por la información de spin de los átomos y las partículas cuánticas. El ADN escaneado, a medida que esta modulación se refuerza, va y viene entre la muestra y la fuente de luz láser. Una interferencia de radio electromagnética se produce un holograma que es captado por la grabadora de sonido y que se puede almacenar como un archivo de sonido
en una computadora e incluso escucharlo. Uno casi siente lástima al ver el tipo básico de equipo con el que tuvieron que lidiar. La investigación rusa nunca estuvo tan bien financiada, especialmente en aquellos tiempos de la Guerra Fría, por lo que el dinero siempre fue un problema y todavía lo es. Y sin embargo, creo que es notable que todo esto se haya construido en Rusia. Grandes logros, el láser Tati, el holograma dinámico Teukila, grabación holográfica de ADN del trabajo de Peter Galia. Los experimentos iniciales se realizaron en Moscú en 2000 y luego en Toronto, Canadá, en 2001 y 2002, donde la transmisión láser genética realizó con éxito la regeneración del páncreas de un grupo de ratas que habían sido envenenadas para el experimento. Aquí podemos ver los gráficos de los grupos de animales utilizados en el experimento. A las ratas se les inyectó alun, que es una toxina que destruye las funciones pancreáticas de producción de insulina y provoca la muerte del animal al tercer o cuarto día. Se creó un holograma láser modulado por ADN a partir de células pancreáticas de especímenes jóvenes y sanos de la misma línea genética y fue irradiado a los individuos envenenados y muy enfermos, sin ningún otro tratamiento. Todas las ratas recuperaron la salud y continuaron viviendo mientras que los especímenes no tratados del grupo de control murieron. Todos los animales fueron expuestos a 30 minutos de radiación láser modulada en 4 días subsiguientes. La distancia del equipo láser a los animales con inyección de aloína fue de unos pocos cm a aproximadamente 4 m. En experimentos posteriores la distancia se incrementó finalmente a 20 km. Esto significa que el cambio genético, o digamos ingeniería genética, fue posible de forma no local y a una gran distancia. Gay me contó en privado cómo después de que hicieron este descubrimiento en Toronto una mañana regresó al laboratorio, que estaba financiado por una empresa cuyo nombre no divulgó, y todo el equipo, incluidos los datos, había desaparecido. Esto fue un shock y tuvo que regresar a Moscú, donde con poco o ningún financiamiento reconstruyó y repitió los experimentos. Allí encontraron que la información holográfica incluso se podía introducir de manera preventiva para establecer inmunidad a tal falla orgánica, donde los animales tratados no sucumbirían a la acción de la aloína inyectada más tarde. Déjame mostrarte una sección corta de un DVD que publicamos de la conferencia de GV en el Academia para la Ciencia Futura en 2012. Tendrá que escuchar 2 traducciones consecutivas, ya que la audiencia hablaba tanto alemán como inglés. Gayev es el chico rubio en el medio. El traductor al inglés es mi colega Kristanis Preuss y yo traduciendo al alemán, y el grupo de médicos que estaban trabajando junto conmigo fueron un paso más allá. Die Gruppe von Ärzten, die mit mir gearbeitet haben, gingen sogar einen Schritt weiter. Они получили прецедент волнового иммунитета. Этого никто никогда не получал. Впрочем,
что мы и до этого делали. Tenían un precedente de inmunidad de onda, que es algo completamente nuevo que nadie había visto. Sie hatten einen Präzedenzfall von Wellenimmunität, etwas, was man vorher noch nie gesehen hat. То есть, если крыс облучать препаратом поджелудочной железе достаточно долго, Antes, si introduce la información saludable a las ratas en un tiempo suficientemente largo, Wenn man die gesunde Information auf die Ratten projiziert, lange genug, то крысы становятся устойчивыми к аллоксану. las ratas ya no reaccionan al. dann reagieren die Ratten nicht mehr auf die Injektion von Alloxan. Мы вводили дозы, которые в 5-6 раз превышали смертельную. Aloan e incluso cuando introdujimos este aloan en cantidades 5 o 6 veces más de lo que suele ser. Selbst wenn wir Alloxan in Mengen injizierten, die 5 oder 6 Mal mehr sind als Вот этот vorher. нормальный уровень сахара, видите, держался больше 40 дней. Letal, estos son los niveles normales de azúcar y se mantuvieron durante más de 40. Unten sind die normalen Pegel von Zucker im Blut, die sich über 40 Tage lang hielten. Это означает, что мы можем защищаться от ядов и токсинов, как собственных, так и внешних. Lo que significa que podemos protegernos de las toxinas que producimos en nuestro cuerpo o que se introducen en nuestro. Das bedeutet, wir können uns vor Toxinen, die in unserem Körper produziert werden oder die in unseren Körper eingeführt werden, schützen. То есть открывается величайшая перспектива для того, чтобы продлять жизнь Cuerpo, человека, потому что мы por lo que погибаем, в частности, потому что мы отравляемся, как изнутри, так и снаружи. se abre una nueva perspectiva enorme porque generalmente la razón de nuestra muerte es básicamente Denn hier eröffnet sich eine ganz neue Perspektive, da wir normalerweise durch Intoxikation oder durch Vergiftungen sterben. Наша технология оказалась способна считывать информацию с биологически активных Intoxicación. веществ самого разного происхождения. Y también descubrimos que nuestro sistema es capaz de leer información de cualquier sustancia biológicamente activa. Gaia también pudo reactivar las semillas dañadas del desastre nuclear de Chernóbil mediante la luz y irradiación de ondas de radio con modulación de información de spin cuántico de semillas sanas del mismo tipo de planta. La idea es que los láseres modulados por ADN proporcionen la información genética original intacta al portador celular que puede revivir. Esta es una forma de programación de células madre mediante ondas electromagnéticas. Uno de los logros más fascinantes fue la transmisión de una onda donante sana de una preparación de células GAL de la corteza cerebral a lo que se llama células madre menales que luego se diferenciarían en neuronas. Estas se colocaron en la circulación sanguínea de un paciente paralizado por una lesión de la médula espinal. Las inyecciones repetidas de ese tipo llevaron al regreso del 90% de las funciones motoras del paciente con esta capacidad de proteger o debilitar selectivamente ciertas funciones inmunes del organismo mediante la radiación de hologramas de ADN en ciertos especímenes. Me pregunto si esto no es lo que Dara va a emplear en el recientemente anunciado programa de ajuste o preparación de genes preventivos que los lectores de Solari habrán leído en el blog del Dr. Joseph Ferrell. Dara no explica en detalle cómo se ajustaría el organismo para resistir mejor las infecciones o toxinas, pero sí hablan de programables, modulación de la expresión genética del organismo huésped vulnerable.
Cito de su comunicado de prensa que las tecnologías preparadas previstas proporcionarían una alternativa que preserva el código genético exactamente como es y solo modula temporalmente la actividad genética a través del genoma EPI y el transcriptoma, que son los mensajes celulares que llevan a cabo las instrucciones genéticas del ADN en las células laterales. Esto establecería la capacidad de entregar moduladores genéticos programables pero transitorios para conferir protección dentro de breves periodos de tiempo para una intervención significativa. Suena mucho a plagiar el trabajo de GV. Aquí basado en el experimento descrito anteriormente que produjo una onda fantasma de ADN para el fondo vacío. Gay y su equipo implementaron el fenómeno fantasma también a la inversa, es decir, materializando un fragmento de ADN en agua a través de radiación láser modulada sobre él. Agua. También irradiaron el espectro de radiación de glucosa que primero se leyó a través de la instalación láser especial y luego se transmitió al agua, lo que desencadenó un fantasma de glucosa en el agua, que era físicamente comprobable por la reacción de color del papel litmus. Es casi milagroso inducir una reacción química solo con luz informada. Es similar a los famosos experimentos de Luc Monnier, el premio Nobel francés, que descubrió el virus del SIDA. Su trabajo reciente se centra en las señales electromagnéticas del trabajo de ADN, por el cual es ridiculizado por muchos de sus antiguos admiradores. En estos experimentos Monnier registró señales electromagnéticas de una secuencia de ADN, en este caso de ADN bacteriano y viral por un procedimiento diferente. La solución de ADN se colocó en agua destilada que luego se filtró con filtros Millour para eliminarlos componentes moleculares reales del agua. Después de eso, el agua se sometió a varias rondas de dilución en pasos de 10 veces para crear potenciaciones de hasta 10 al acento circunflejo de -12. Las muestras de agua diluidas se expusieron a una bobina que generaba frecuencias extremadamente bajas en un rango de 7 a 8 Hz. La resonancia Schumann. Ya no había moléculas materiales presentes, pero en análisis más profundos de la muestra de agua, porque las diluciones más altas mostraron espectros de frecuencia que diferían del control o ruido de fondo, indicando la presencia de una señal. Finalmente, cuando el agua se puso en contacto con una enzima polimerasa para la reacción en cadena de la polimerasa, que es una técnica confiable para hacer copias rápidas de una secuencia dada de ADN, en que el ADN de la bacteria se reconstruyó nuevamente. No había ninguna molécula material del ADN original en el contenedor y la enzima polimerasa construyó la réplica de aparentemente nada. La enzima debe haber recibido el plano para la reconstrucción del ADN a partir de la señal electromagnética visualizada en el análisis de Fier. Monnier, como Gay, grabó las señales electromagnéticas en una bobina de micrófono y las guardó como un archivo de audio. El archivo se envió por correo electrónico a otro laboratorio en Italia, donde el audio se emite en agua destilada durante un
for a certain duration, tiempo determinado, and the y luego el agua treated tratada water se vuelve a is poner en la then reacción en cadena de la put polimerasa. into the polymerase chain reaction. El ADN Again, the DNA is reproduced. reproduce. How ¿Cómo is es that possible? posible eso a partir From de a un archivo de sound sonido del file espectro de of the radiación del agua radiation destilada? spectrum of distilled water, Sin with ninguna no molécula de physical ADN DNA física detectable, molecule detectable, la secuencia de the ADN-S DNA sequence was replicated. replicó. Monnier. Montagnier, Inexplicablemente para mí, I must debo say, decir que usa el used ADN the de un DNA paciente of an infectado con VIH para sus HIV-infected patient for his experiments. experimentos. Does Eso that significa mean que that we podemos can enviar send gérmenes activos a active través de germs Internet. through the internet En in un an archivo MP3 MP3 posiblemente mezclado con música? possibly mixed into music? Tú You decide. decides. Finalmente, Finally, quiero I want to mostrarte show you algo del some of the trabajo de work of Tien-Ken. Tien Kan-chen. Probablemente el más The most increíble de incredible of all. todos. Normalmente no tomaría esto en serio si simplemente encontrara I algunas simply encountered some pictures imágenes o un or a informe en la web report si on no the fuera web. por el hecho de que Kin Were it not for the fact that Kan-chen was fue mencionado por el referred to instituto by en the Nova con el institute que in trabajé y su Novosibirsk trabajo that estudiado I worked with, and his work studied y in referenciado reference por by other otros Russian scientists. científicos rusos. If Si acá the a Misión mission Kasev se lo tomó lo Kasachev took it suficientemente en seriously serio como enough para organizar to una organize a conference with conferencia con 130 130 científicos de scientists toda from all over Russia, Rusia que analizaron that y looked discutieron at su and trabajo, discussed his work, entonces es algo then it real. is a real thing. También se han hecho 5 There have also documentales been sobre él en 5 Rusia documentaries made about him in Russia, y and se numerous publicaron numerosos articles were artículos, published. solo uno en inglés, Only one que yo in sepa, English, as far as I know, published publicado en la Nexus revista magazine Nexus in en 1996. 1996. Tien-Ken nació en 1933 en China, donde estudió medicina y se dedicó a la profesión médica, pero también estudió electrónica y cibernética, lo que le proporcionó conocimientos de física y radiación electromagnética. Desde el principio tuvo ideas muy avanzadas sobre la naturaleza del campo de la vida y estudió las emisiones de luz ultravioleta de las células. Al formarse como técnico de radio y en cibernética, se dio cuenta de que el cerebro también emitiría un campo electromagnético, por lo que comenzó a estudiarla. Mejora de las capacidades cerebrales y mentales bajo la influencia de la radiación electromagnética. Naturalmente, esto despertó el interés de los funcionarios científicos del Comité Central del Partido Comunista de China cuando pudo aumentar la precisión de las predicciones de la tarjeta Cena mediante personas de prueba en experimentos que son experimentos de telepatía, donde el experimentador predeciría qué carta había sacado el otro operador. El trabajo fue finalmente clasificado y también en la década de 1960 la revolución comenzó a cambiar todo el clima en China, donde Tien-Ken no era un partidario del partido después de una gran dificultad. También fue atrapado al intentar salir del país y fue encarcelado durante 4 años en un confinamiento muy pequeño que afectó su capacidad de movimiento y salud. Finalmente, escapó a Rusia y comenzó una nueva carrera allí, también con dificultades, ya que su título en medicina no era reconocido en China. Había desarrollado una instalación llamada Biotron, que reconstruyó en Rusia cuando se estableció en la ciudad de Kharkov.
A través de su trabajo, llegó a la conclusión de que el ADN, como molécula física, es algo así como una grabadora de un campo, señal de información biológica electromagnética real, por lo que ve dos formas del ADN. Una es la estructura molecular pasiva, que es el portador real y proporciona la estabilidad del material genético, mientras que la otra es el campo electromagnético de la información que viaja sobre este portador. Si bien la molécula es extremadamente estable, es posible cambiar y modular la señal electromagnética que se transporta sobre ella. El biotrón funciona con frecuencias de microondas, leer información del ADN o del campo de un organismo vivo, dirigiéndola a otro organismo vivo si el proceso de transferencia continúa durante un periodo de tiempo ciertos. Cambios genéticos se están produciendo en él. Organismo receptor. Los primeros experimentos que ya llevó a cabo en China alrededor de 1961, donde colocó un pato en el lado donante o transmisor de la instalación y colocó los huevos de gallina en el lado receptor de la instalación después de un periodo de tratamiento de radiación de microondas. Los huevos de gallina se dejaron desarrollar. Los pollos resultantes tenían características de un pato. Eran todos juntos más grandes, tenían un pico más plano y tenían membranas de piel. Entre sus dedos la membrana que tienen los patos. Los pollos de segunda generación nacidos de tales animales tratados conservaron los cambios genéticos. Sé que estos experimentos son bastante impactantes y aún más impactante es la verdadera comprensión de que son posibles. Había otros experimentos con animales quimera que yo no quiero mencionar, que también hizo experimentos con vegetales y frutas o plantas. Por ejemplo, cruzar pepino con sandía produjo un aumento comprobable en los niveles de azúcar en la planta de pepino. Además, estos cambios genéticos fueron hereditarios en las siguientes generaciones. El cruce de trigo y maíz o laberinto produjo un cambio completo de la mazorca de laberinto y un aumento en el rendimiento. También se llevaron a cabo experimentos notables en el área de rejuvenecimiento de un organismo, enfocando el campo bioelectromagnético de organismos jóvenes sobre los viejos. Los primeros experimentos se llevaron a cabo en ratones ancianos que aumentaron su esperanza de vida, su movilidad, su capacidad de reacción y apetito, así como las funciones sexuales y la capacidad reproductiva. Incluso los ratones más viejos pudieron reproducirse de nuevo. Algunos de los experimentos de rejuvenecimiento también se realizaron en voluntarios humanos que irradiaban brotes y gérmenes de plantas frescas o jóvenes sobre receptores humanos. Tenga en cuenta la geometría muy interesante de la instalación, que es la instalación original, y también puede verlos cables que son las guías de ondas en la instalación, que están conectados a cada uno de los
Puntos de vértice de la of the geometría geometry. es una. It's a dodecahedral geometry. Geometría decaédrica And y it me makes hace me preguntarme wonder si hay ciertos If there are certain architecture tipos de arquitectura, types, ciertos certain edificios y buildings and spaces espacios que that would facilitate facilitarían la transmisión de transmission of información de ondas electromagnetic electromagnéticas. También We should debemos also considerar consider que las that microondas microwaves que that se are utilizan used here aquí no se producen de forma are natural not en la naturally occurring on Earth. Tierra. Las microondas que Microwaves llegarían de los that espacios would arrive cósmicos from están protegidas de cosmic forma spaces natural. are naturally shielded De la from the biosphere biosfera de la Tierra a of través Earth del through the magnetic field. campo magnético. The El fact hecho de that que hoy en we día estemos are nadando en un nowadays camino swimming ubicuo in de an ubiquitous bath of microwaves microondas es bastante is quite desconcertante, disconcerting, especialmente en relación especially in connection with con la investigación the de research of Chen Chen. Tanin. Este This se ha has become convertido en a un long informe largo, report, pero quería but que I fuera wanted algo it to be somewhat comprehensive. completo. I Espero hope que lo que haya quedado claro what a has partir del become material clear presentado es From the material presented is that que todos tenemos que cambiar we nuestra all visión de have lo to change our view of what que es el ADN DNA, y, en but última ultimately instancia, what life lo que es is. la vida. La High level ciencia de alto nivel y and clasificada classified ya ha dado science has already made Ese that step. paso. El ADN puede DNA considerarse can quite literalmente literally be regarded como as una nueva a forma new de form of internet. Internet y estos And conocimientos these se están understandings aplicando, are being por applied. ejemplo, a For través de example, through metamaterials materiales metam that que se utilizan en are holografía, used in en holography, in three-dimensional holography, holografía tridimensional in o en mecanobiología mechanobiology, en términos del ADN in como un terms of the DNA as an sistema de antenna antena que system en that will ultimately última instancia allow permitirá las biological computadoras quantum cuánticas computers. biológicas. Otras aplicaciones Other futuras future applications will be serán nuevos new video formats formatos de vídeo o or technologies tecnologías que that are codifican tanto en coding el both in the acoustic as well as in the dominio electromagnetic acústico domain. como en el And I electromagnético can y también see puedo also ver libros three-dimensional holográficos tridimensionales. holographic books, Incluso even interactive books. libros As we interactivos, remember como that recordamos. Se puede DNA can be hablar con el spoken to. ADN, tal vez ahora Perhaps we también can podamos resolver now algunos de also los problemas solve entre some of el the issues between creationism creacionismo y la teoría and evolutiva o evolutionary el theory, or Darwinism. darwinismo. Were Fuimos we creados o created, or did we evolve? evolucionamos. Tal Perhaps vez it sean is both. ambos, mientras que la While the estructura chemical química de la structure of the DNA molécula de ADN molecule será casi la misma will en be almost the same in prácticamente virtually all todos los organisms. organismos. La The electromagnetic señal de información electromagnética o signal or imagen holográfica holographic que image viaja sobre esta that travels upon this molecule molécula puede ser can be muy vastly different. diferente y es el And it's extraordinario the extraordinary power poder y la and survivability supervivencia de esa imagen that holográfica, holographic image that lo we que should deberíamos trace back rastrear hasta to una mente a divina. divine mind. Música, música.